En el video de hoy te espera un viaje por los enigmas del océano y los lagos del mundo. Conocerás a 12 criaturas acuáticas que nos obligan a repensar lo que consideramos posible. Algunas tienen registros científicos, otras solo existen en relatos pasados de generación en generación. ¿Estás preparado para una travesía donde mito, historia, cultura popular y biología marina se cruzan? No apartes la mirada, porque en los próximos minutos te mostraremos historias que no olvidarás jamás. Para engancharte desde el primer instante, haré algo distinto. Te revelaré pequeñas pistas sobre lo que vivirás aquí. Descubrirás desde bestias prehistóricas que dominaron mares enteros hasta fenómenos acústicos inexplicables, registrados solo por máquinas, pasando por leyendas que siguen vivas en Internet, documentales y foros alrededor del globo. Y es que, cuando hablamos de criaturas marinas, cruzamos la frontera entre lo posible y lo inimaginable. Imagina los relatos ancestrales de marineros que navegaban sin mapas, expuestos a olas inmensas y tormentas repentinas. Muchos jamás regresaron, pero otros sobrevivieron para contar historias que helaban la sangre. Una de las más impactantes tiene nombre propio: el Kraken. Los primeros testimonios lo describen no como un simple calamar, sino como una fuerza de la naturaleza tan gigantesca que podía ser confundida con una isla alrededor de la cual los barcos anclaban sin saber el peligro que acechaba bajo la superficie. El Kraken ha pasado de la mitología nórdica a la cultura pop porque mezcla terror y fascinación. Su aspecto es casi irreal. Tentáculos interminables que emergen del agua y envuelven barcos enteros, ojos tan grandes como ventanas encendidas brillando en la penumbra submarina. Más allá de la fantasía, hoy sabemos que existe el calamar gigante, un animal grabado en video por primera vez en la década del 2000. Antes de esas imágenes, todo eran restos encontrados en playas, cicatrices en ballenas y relatos transmitidos como advertencias de padres a hijos. El verdadero poder de la leyenda radica en lo que sugiere, no en lo que muestra. El miedo era tan profundo que antiguos cartógrafos anotaban: «Aquí hay monstruos», advirtiendo a futuros navegantes del peligro inminente. El Kraken es mencionado en videojuegos, cómics, cine y series como símbolo de todo aquello que la ciencia aún no logra descifrar del océano. Porque aunque la lógica diga que es solo una figura mitológica, nunca se ha podido negar por completo la existencia de algo más, acechando en la profundidad. Sin alejarnos del norte de Europa, encontramos otra criatura cuyo mito traspasó siglos: Jormungandr, la serpiente marina que, según la mitología nórdica, es lo suficientemente grande para rodear el planeta tomando su propia cola. Este monstruo es hijo de Loki y hermano de Hel y Fenrir, y representa el ciclo perpetuo de destrucción y renacimiento. Se dice que duerme bajo las olas y su despertar marcará el principio del fin, el Ragnarok. Tuvo tal impacto en la cultura de los vikingos que aún hoy, en la literatura y videojuegos, Jormungandr es más que un enemigo. Es la fuerza que encarna el caos universal. No es casual que existan reportes modernos de marineros, en lugares apartados de Noruega e Islandia, asegurando haber visto sierpes gigantes cruzando los fiordos. Testimonios que se suman a la idea de que el océano nunca revela a todos sus habitantes, y de que lo monstruoso puede formar parte de nuestra realidad aunque no tengamos pruebas sólidas. El miedo a lo desconocido es tan poderoso que, aunque la lógica y la ciencia lo nieguen, la angustia permanece. Jormungandr es terror ancestral, símbolo de que lo invisible puede rodearnos y devorarnos en cualquier momento. Por eso, su historia no desaparece. Evoluciona y se adapta a cada época. Un recordatorio de que el orden siempre está bajo amenaza. Cambiando el escenario hacia las aguas cálidas y prístinas de la prehistoria, encontramos al megalodón, el depredador supremo de los océanos. Imagina un tiburón tan enorme que sus dientes rivalizan con la palma de la mano de una persona adulta, una máquina de cazar tan eficiente que ningún animal podía desafiarla. Sus mordidas equivaldrían a toneladas de presión, capaces de aplastar un automóvil moderno.
Hace millones de años no había criatura marina que no le temiese, desde ballenas hasta delfines. Los fósiles del megalodón aparecieron en todos los continentes, desde Japón hasta Australia, de Perú a Estados Unidos, lo que significa que era el dueño absoluto del océano. Algunos restos parecen tan frescos que aún despiertan la pregunta inquietante: ¿podría sobrevivir una criatura así en los abismos, totalmente fuera del alcance humano? No hay evidencia científica de que el megalodón siga vivo, pero su leyenda no deja de crecer gracias a películas, documentales y videojuegos. Este monstruo existió realmente, y quizá eso lo hace aún más aterrador. Si algo tan gigantesco fue posible, ¿qué otros horrores quedan por descubrir? Cada diente hallado es un pedazo de historia y una invitación a imaginar lo que sigue oculto bajo la línea azul del océano. En Japón, los pescadores contaban en voz baja historias sobre el umibozu, una aparición surgida en noches de borrasca cuando el mar, después del caos, quedaba inquietantemente silencioso. Nadie se atrevía a pronunciar su nombre abiertamente, pues creían que hacerlo podía atraer su presencia. Según las leyendas, surge como una figura descomunal, sin rostro, envuelta en bruma, capaz de destruir embarcaciones con un simple movimiento. El umibozu pone a prueba la superstición y la astucia de los marineros. Si surge del agua y solicita un balde, entregar uno normal podría sellar tu destino, pero un balde sin fondo, y la inteligencia de engañarlo, era la única vía de escape. Este relato simboliza el temor a lo inesperado y a la fuerza impredecible del mar. Aunque la ciencia siempre ha negado la existencia de tal criatura, los ecos de su nombre aún resuenan en mangas, anime y cultura digital japonesa, alimentando nuevas generaciones de historias. Ahora visualiza a otra entidad diferente pero igualmente desconcertante: el devorador del mar. A diferencia de otros monstruos, este no causa estragos con violencia ni deja rastros. Se describe como una sombra suave, sin contornos ni ojos, que se desplaza bajo la superficie, silenciosa y letal. Relatos procedentes de Escandinavia y Canadá hablan de barcos que desaparecieron misteriosamente, en condiciones tranquilas, sin tormentas ni señales de lucha. Es como si el océano decidiera borrar toda evidencia de lo sucedido y ocultar a sus víctimas en el anonimato de sus profundidades. Aquellos que afirman haber presenciado al devorador del mar rara vez narran su experiencia. El misterio está en no tener respuesta. ¿Mito o realidad oculta a plena vista? Internet y los foros modernos resucitaron esa figura, y aunque nadie ha visto su forma exacta, muchos comparten la creencia de que alguna presencia acecha desde lo más hondo. El misterio viaja hasta los lagos de Canadá, cubiertos de niebla y rodeados de bosques milenarios. Allí, el ogopogo reina en el lago Okanagan, descrito como una criatura alargada, de piel oscura y brillante, y una cabeza parecida a la de un caballo, se desliza bajo la superficie en movimientos elegantes que desafían toda explicación lógica. La leyenda comenzó entre el pueblo Silks, quienes veneraban a Niha-a-Itk, un espíritu lacustre que exigía ofrendas para permitir el paso y evitar desgracias. En 1926 se documentó el primer avistamiento múltiple de algo moviéndose bajo las aguas, lo que disparó relatos, fotos borrosas y videos que, aunque inconclusos, mantienen viva la fascinación. Hoy, Ogopogo es una atracción turística, tanto como un símbolo cultural y una interrogante insoluble. ¿Es un pez colosal? ¿Un animal fósil sobreviviente? ¿O solo la proyección de nuestro deseo por encontrar maravillas? No podemos hablar de misterios oceánicos sin recordar el bloop, un fenómeno acústico que desconcertó a los científicos en 1997. Un sonido poderoso, profundo y orgánico fue detectado por micrófonos submarinos a más de 3.000 kilómetros de distancia en el Pacífico Sur. Durante años, expertos debatieron si aquel rugido correspondía al movimiento de icebergs, actividad sísmica o, como muchos entusiastas soñaban, el llamado de una criatura titánica jamás registrada.
La proximidad del sonido a la localización donde H.P. Lovecraft imaginó la ciudad sumergida de Erillie encendió la imaginación colectiva. Para la ciencia, hoy, la explicación más plausible se relaciona con el crujido de enormes bloques de hielo bajo el agua. Sin embargo, muchos continúan creyendo que el bloop es una señal de que hay más vida en el fondo oceánico de la que nos atrevemos a imaginar. Cambiando el escenario al corazón de Escocia, nos encontramos con el lago Ness, envuelto en bruma, leyendas y una energía que atrae a exploradores, escépticos y creyentes desde hace siglos. Nessie, el monstruo lacustre, ha sido la inspiración para innumerables búsquedas, batidas con sonar, documentales y hasta festivales. Mide, dicen, más de 10 metros, con un cuello largo y una silueta inconfundible. Su mito nació en el siglo VI, pero explotó con la famosa foto tomada en 1933. Aunque después se reveló el fraude, la ola de avistamientos y búsquedas no se detuvo jamás. Hoy, drones, submarinos y sonar han encontrado ecos y movimientos inexplicables, pero nunca una prueba definitiva, manteniendo intacta la tentación de seguir buscando. Explorando otras historias, nos topamos con las sirenas. Para muchos, la palabra evoca imágenes de belleza y canto bajo la luna, pero en las versiones originales, estos seres no eran benevolentes. En mitologías nórdicas y celtas, las sirenas representaban la perdición para los marinos, con cantos que seducían para llevar a la destrucción. En la antigua Grecia eran mitad mujer, mitad ave, portadoras del conocimiento prohibido. A través de los siglos, literatura y cine han cambiado su imagen, suavizándola y llevándola al terreno de la fantasía amable. Sin embargo, los relatos antiguos siguen recordándonos que incluso la belleza esconde peligro. Muchos pescadores en diferentes partes del mundo aseguran escuchar melodías a la deriva o entrever siluetas que desafían toda lógica. Viajemos ahora, millones de años atrás, al mundo del Titanoboa, una serpiente enorme, capaz de superar los 15 metros y la tonelada de peso. Dominó los pantanos tropicales del Paleoceno, estrangulando presas que hoy no podríamos imaginar. Sus huesos, descubiertos en Colombia, cambiaron nuestra percepción de la evolución y de lo estremecedor que fue el mundo tras la extinción de los dinosaurios. El clima cálido de la época permitió el crecimiento de reptiles monstruosos. El Titanoboa no cazaba con veneno, sino con una fuerza hercúlea. Y aunque se extinguió hace millones de años, la selva amazónica sigue atesorando misterios. Hay quienes aseguran que ciertos movimientos inexplicables en los ríos podrían ser los últimos ecos de este depredador colosal. Entramos ahora en la era digital y sus monstruos. Uno de los más extraños es el Gran Maja, nacido del miedo viral. Supuestos sonidos grabados en el Ártico desataron relatos de una bestia de más de 600 metros, con media docena de ojos pálidos y fauces llenas de dientes brillantes como cuchillas. La gente comparte sus sospechas sobre criaturas prehistóricas atrapadas bajo el hielo, donde la presión aplasta el acero y la oscuridad es casi absoluta. No existen pruebas sólidas. Todos son testimonios dispersos, vibraciones en el agua y rugidos lejanos. Pero ese solo hecho basta para alimentar la leyenda, porque en el universo digital, cualquier misterio puede multiplicarse y transformarse en realidad para miles de creyentes. La última criatura de nuestro recorrido podría fácilmente habitar en sueños inquietos. Hablamos del Ningen, cuyo nombre solo significa persona en japonés, pero su apariencia contradice completamente ese calificativo. Su piel es nívea, su forma humanoide carece de ojos y rasgos definidos, y se desplaza bajo el hielo antártico con una lentitud sobrecogedora, como si flotara más que nadar. La primera vez que se mencionó fue en foros y revistas de lo paranormal en la década de 2000. Se dice que tripulaciones de barcos pesqueros japoneses vieron figuras humanas enormes moviéndose entre las placas de hielo, sin dejar rastro alguno. No existen registros científicos, ni cadáveres ni fotos claras, solo imágenes difusas y relatos escalofriantes. Aún así, el Ningen se transformó en símbolo del miedo moderno a lo desconocido,
recordándonos que lo inexplicable siempre tiene un lugar especial en el imaginario colectivo. Así es como el océano se ha mantenido como el mayor escenario de misterios y leyendas, una combinación de realidad, ciencia, cultura e imaginación. Desde el rugido del bloop hasta las historias de las sirenas, cada relato nos enseña que cuanto menos sabemos, más fascinante y aterrador puede ser el mundo. El mar no necesita mostrarse para infundir respeto. Su poder está en el misterio y en sus secretos ocultos. ¿Y tú? ¿Estás listo para seguir descubriendo lo que acecha bajo las olas?